Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde con José del Río, que está aquí acompañándome. ¿Cómo va, José? Muy bien, muchas gracias bien por la invitación. Un placer, porque vamos a recordar, porque se van a cumplir 10 años del conflicto por la 125, aquel conflicto del campo que comenzó con esta resolución que se anunció un 11 de marzo. Sí, parece mentira que pasó ya una década de aquel día, ¿te acordás? Donde se hablaba de la primera guerra, la gran guerra entre un gobierno y el campo. Exactamente, y bueno, y después todo lo que sucedió que vamos a recordar y también lo que no se conoció. Tal cual, que eso es lo más interesante, ¿no? Lo que había detrás. Exactamente, tal cual. Y de eso vamos a hablar con nuestros invitados que están aquí, quienes formaban la mesa de enlace en aquel momento. Aquí está con nosotros, él es Mario Llambías, de CRA, Luciano Míguez, de Sociedad Rural Argentina. Está también con nosotros Carlos Bareto, de Coninagro, y Eduardo Bussi, de Federación Agraria. Cada uno representando a una de estas entidades, ¿no? En aquel momento. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Eduardo, ¿cuál fue el recuerdo más memorable que te quedó de esos 10 años, de ese día donde sale Lustó a la cancha? ¿Cuántas horas de programa tenemos? 10 minutos. 10 minutos, amigazo, como decías. Sí. Amigazo. Sí, la verdad. Memorable. Y a ver, lo más memorable fue cuando por fin llegamos a las 4 de la mañana, después del acto de los españoles, los 36 senadores, aquel voto de Julio Cobó fue, digamos, lo que uno más registra. Pero eventos hubo centenares. El acto del Monumento de la Bandera Rosario, el Monumento de los Españoles. El 25 de mayo, ¿no? El de la bandera. El 25 de mayo, sí. El Monumento de los Españoles, el protagonismo de la gente y algo que seguro que los muchachos, colegas van a coincidir, la fuerza de los productores en la ruta, que nos decían, no aflojen, no aflojen, no aflojen. Ese era el mandato. ¿Cómo era la relación con los autoconvocados? No, muy buena, sin duda que ellos nos acompañaron mucho también en cada uno de los actos, más allá de que la representación, nosotros no éramos los representantes de todos los productores, o sea, nos respetábamos en todo sentido, pero sí teníamos las 4 entidades, la gran mayoría de la representación de los productores. Con lo cual teníamos la responsabilidad no solo de conducir, sino de contener lo que fue realmente una situación muy conflictiva que vivió todo el país, ¿no? Luciano, ¿cuánto hubo de sufrimiento en aquellos días? Digo, en el detrás de escena de ser tapa 300 veces en marco de un conflicto. Bueno, sufrimiento yo no diría, porque estábamos muy convencidos de que lo que hacíamos, y además nos encontramos inmediatamente con un apoyo en los productores, apenas 1 o 2 días después de que proclamamos ese paro hasta que ver si el gobierno cambiaba su política en este tema de las retenciones. Al día siguiente ya había gente en las rutas, gente en asambleas, siguiendo a lo que les impresionó muchísimo, que fue fundamental en este caso, la unidad. El tema de que las 4 entidades, que nunca son 4 entidades con distintas ideologías, distintas maneras de pensar, pero cuando ante esa resolución nos costó nada unirnos y formamos la comisión de enlace, y así realmente lo que nos sorprendió fue el apoyo de los productores, que inmediatamente, tanto con los productores como los autoconvocados, que no eran productores que no estaban asociados ni enrolados en ninguna de las entidades, pero que también se pusieron a seguir la estrategia que eligió la comisión de enlace. Mario, vos en algún momento dijiste, la gente nos pedía seguir adelante. ¿Cómo era esa relación con la gente y encontrar la medida justa para ustedes en realidad saber hasta dónde había que seguir y hasta dónde no? Bueno, o sea que como dirigente una de las tareas es poder encaminar y contener a la gente en las cosas. La verdad que yo no sé, lo veo en el tiempo y no nos fue difícil, porque ya venía un mensaje del campo bastante unido, todos teníamos un diálogo permanente con los productores, y si bien había productores que en ese momento eran independientes, había una
igualdad de criterio. Estamos tan convencidos que lo que estamos haciendo estaba bien, que nos fue relativamente fácil poder ir tomando las medidas. ¿Qué las discutíamos? Porque para tomar las estrategias adecuadas había que no equivocarse, sino la respuesta era peor. Y yo me acuerdo de un libro que se llama El arte de la política de Muffet, la mujer de Lacroix, que era el libro cabecera del matrimonio Kirchner. Leyéndolo uno podía saber cómo actuarían en ese momento y bueno, tuvimos la suerte de encontrar ese libro y nos ayudó mucho. Eduardo, yendo al piquete de la abundancia, como se le llamaba por entonces. Vos sabés que estaba por pedir una interrupción. ¿Por qué? ¿Por qué querías la interrupción? Para agregar esto. A ver, la resolución 125 fue una barrabasada, ¿tá? Entendiendo a Barrabás elegido en lugar de Jesús. Entonces, barrabasada de parte del gobierno. Confiscación autoritaria. Pero lo que más, eso generó que el productor salga y que salgan lo de las entidades, lo autoconvocado, y a nosotros nos toque conducir esa diversidad extraña, transversal, pero con mucha decisión de no volverse a la casa con la mano vacía. Entonces había mucha firmeza. Pero lo más importante termina siendo que la gran convocante a la ruta era Cristina. O sea, cada vez que hablaba había más gente en la ruta. Se llenaba de gente. Había molestia por la resolución. Pero cada vez que salía por cadena nacional y nos subestimaban. Sumaba más apoyo a ustedes. Más gente se subía a la ruta. Era así, fue la gran convocante en realidad. Elio, ¿te acordás de aquel día también del debate, ¿no? Que se vivía con pasión frenética, me acuerdo, era como un mundial que uno lo miraba por la tele. Exactamente, fueron 17 horas de debate de aquel 17 de julio. Recién lo mencionaba Eduardo, fue a las 4 de la mañana, para ser exacta, 4:22, cuando definió todo Julio Cobos de esta manera. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Bueno, cara, que la historia me juzgue, dice Cobos, ¿no? Y la cara de Pichetto, cómo miraba de esa, ¿no? A partir de ahí, trending topic, todo lo que ocurrió después. Tremendamente. ¿Cómo lo juzgará la historia según su criterio? Yo creo que lo que hizo Julio Cobos es evitar el conflicto. El país estaba en un grado de conflicto que nos llevaba cada vez a más enfrentamiento y él intenta, tal vez así que él pide una prórroga para tratar el tema. Y también hay que reconocer que hay 2 elecciones de senadores, porque había habido empate, y hay 36 senadores que votan en contra de la ley. Evidentemente, Cobos quiso evitar el conflicto y el gobierno no lo entendió, porque ellos entendían que acceder un poquito era perder poder. Claro. Y bueno, la situación fue eso. Y lo sufrimos los argentinos todos, ¿no? Que hasta último momento se estuvieron contando los porotos, como se dicen, ¿no? Porque el senador Santiago del Estero que finalmente se dio vuelta y bueno, y todo quedó en manos de Cobos, Sí, ¿no? Los días previos nosotros, esa última semana prácticamente recorríamos el Poder Legislativo, allí en el Congreso todos los días, a tratar de convencer a los diputados y senadores. Después de la buena elección en diputados, que perdimos por solo 7 votos, creo, 129 a 122, me parece. Unas valijas en el medio. Venían el Senado y por un lado nos daba un poco de esperanza porque eran más gente de las provincias que estaba respondiendo. Pero el gobierno tenía mayoría en el Senado. O sea que el tema era difícil y bueno, ese empate se festejó, yo creo que más que el triunfo final, porque el empate había sido ya una hazaña increíble y bueno, pero después vino el voto de Coto. Hasta las 10 de la noche no sabíamos, ¿eh? El senador no tenía ni idea hasta ese momento. No sabíamos nada. El senador de Santiago del Estero era una incógnita. Sí. Nosotros contábamos 37 a 35. Sí. Y por supuesto se generaba presión, pero el voto de Menem que salió del sanatorio para ir a votar. Es cierto. Me parece que los senadores también
tomaron lectura de la sociedad, ¿no? Cuál era el acompañamiento que había la sociedad argentina en ese momento, independientemente de que las propuestas que nosotros hacíamos, los argumentos que utilizábamos desde el punto de vista técnico para justificar los inconvenientes que iba a traer una resolución de ese tipo, tenía también detrás toda una connotación política más allá de lo técnico, y eso creo que es lo que ayudó mucho a que algunos senadores cambiaran su postura. Eduardo, dice la historia que estaba como ministro de Economía Martín Lustó, que también estaba detrás de escena Guillermo Moreno, y que la madre de la criatura era Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo vivieron ustedes? A ver, en el periodo de una tregua que se da entre el 2 de abril y el 2 de mayo, eran 30 días para poder salir del pantano y darle oportunidad a la política. ¿Ah? O sea, negociación, acuerdo y salir del conflicto. Lo que pasa es que el matrimonio Kirchner creía que venían por su cabeza los factores de poder, el establishment, la iglesia, la oligarquía, el campo, ¿no? Entonces pensaban que venían a lo que Carta Abierta le agrega la palabrita justa. La palabrita es destitución. Vienen por una acción destituyente. Entonces duplicar la apuesta. En ese periodo de tregua no hay manera de avanzar. Y ahí tenemos reuniones reservadas con Alberto Fernández, con Martín Lustó. Y Martín Lustó te explica, dice, mira, el problema es que el cavernícola, palabra mía esa, pero me hago cargo, de Guillermo Moreno, quería ponerle 65% de retenciones. Fijo, dice, y otra cosa, con eso bajamos los costos y se apropiaban de una renta fenomenal. Entonces buscan una cosa intermedia. Esa cosa intermedia es la retención móvil, que tiene sus errores, pero era menos malo que lo que quería hacer Guillermo Moreno. Por eso Martín Lustó queda como el autor, con Alberto Fernández, de algo que trataba de ser menos malo que lo que quería hacer el otro cavernícola. Y bueno, imaginemos que cualquiera de los dos escenarios iba a generar una reacción, y la reacción terminó siendo la rebelión fiscal ante una confiscación autoritaria, porque de eso se trataba. Ahora, es cierto que Alberto Fernández, que con la renuncia de Martín Lustó, dijo, bueno, esta es nuestra oportunidad, esto es culpa de Lustó, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, y Cristina dijo, de ninguna manera. Así fue. No, fue el interlocutor. Alberto Fernández fue en un momento el interlocutor que teníamos, la única posibilidad de conectarnos con el gobierno era él. Y bueno, con Cristina tuvieron una reunión. Sí, dos pero una muy corta. Sí. Y después nos recibió un día en la Casa Rosada, nos dio 5 minutos creo a cada uno para que se explayara en cuanto a los motivos del reclamo y de la protesta. Después habló ella un rato sobre lo que pensaba del campo, las posibilidades que tenía el campo, qué sé yo, algo que realmente no existía. Así que bueno, nuestra relación con Cristina en ese momento fue muy casi inexistente. O sea que, y Alberto Fernández, que si bien nos recibía y charlábamos con él, pero veíamos que todas las conversaciones o todo lo que las posibilidades o las propuestas nuestras no llegaban, no tenían contestación, que fue una lástima porque en un momento pensábamos que podía ser un interlocutor válido. Claro. Las reuniones de Cristina eran para la tribuna, nada más, engañar a la gente, como han hecho en tantísimas otras cosas. Han engañado a mucha gente mucho tiempo, pero ninguna vocación de cambiar nada. Y Alberto Fernández hizo un esfuerzo infinito por tratar de que la política efectivamente resuelva, y no la lógica de quién impone, porque eso querían imponer. Y lo que hicieron fue radicalizar lo nuestro, que también dice nosotros o se cae la 125 o a la casa no nos vamos. Por eso lo que decía Mario Llambía recién, lo de Julio Cobo fue pacificador, oportuno y pacificador. Claro. Pero Alberto hizo todo lo posible y no pudo resolver. Por eso cuando termina el voto de Cobo, al otro día renuncia Alberto Fernández. Se da cuenta que estaba en el marco de un gobierno de irracionales. ¿Y a qué atribuyen el odio al campo en su momento? Digamos, ¿por qué arrancar un gobierno con una batalla tan fuerte como la que se produjo? Para aglutinar la jauría de fanáticos propios, que pone enemigo visible, punto. Estrategia política, decís. Enemigos. Una cuestión es una concepción, yo lo interpreto de que es una concepción que tenía el gobierno de construir poder
en base a los negocios, en base a hacer caja primero. Y el campo en ese momento, la soja había tomado un valor internacional muy alto y ellos se querían apropiar de la renta. Y reaccionó, no solamente reaccionó el campo, sino que reaccionó el complejo económico que gira alrededor del campo, la propia ruralidad es que los acompañó a nosotros en todo este reclamo. Por eso, en el monumento de los españoles no eran solamente productores los que había. Claro. Entonces, el interior del país, la ruralidad que nosotros llamamos, cuando vio que perjudicando el campo iban a perjudicarse también los pequeños comerciantes, pequeños industriales, que están ligados a la propia actividad, ahí reaccionan. Entonces, en definitiva, la 125 fue una lucha por la renta. Claro. Y esa ruralidad a la cual hacés referencia vos, Carlos, ¿usted es lo que ustedes creen que el gobierno de aquel momento, Cristina, no vio cuando pensó al campo como un enemigo, solamente pensó en la oligarquía que ellos nombraban de esa manera? Evidentemente tienen un error de apreciación de lo que es el campo en el país, posiblemente porque desconocían y creyeron que el campo eran unos cuantos oligarcas. Y se encontraron con que el campo era mucha gente, con campos productores grandes, chicos, había toda una gente que vivía en las empresas del campo. Y me parece que ahí es uno de los inconvenientes más serios que tienen. Y la verdad es que esa apreciación es la que nos lleva a cada vez conquistar más el apoyo de la gente. Yo quiero destacar, que lo hemos nombrado, que en un momento nos lleva el defensor del pueblo a hablar. Cierto. Y invita al gobierno y a nosotros para tratar de encontrar unas soluciones. Y por ejemplo el gobierno no va y queda la silla vacía. Eso fue clave para mí porque a partir de ese momento la gente empezó a saber que los que mentía era el gobierno y no que nosotros estamos haciendo el verso. Famoso relato que tanto daño hizo al país. Claro. Sí, eso significaba el haber dejado esa silla vacía ese día con la situación de Mondino. Era realmente decir que el diálogo estaba cortado. O sea que ahí tuvimos que pensar cuál iba a ser la estrategia que había que tomar para que ese diálogo no se cortara, que lamentablemente cada vez se hacía más difícil, ¿no? Eduardo, en el detrás de escena, digamos, ustedes tienen intereses distintos, ¿no? Digo, por un lado, Federación Agraria, la sociedad rural, y en ese momento, ¿cuánto trataron de dividirlos con esos intereses que no son en común del mundo del campo? Y bueno, a mí, por lo pronto, andar por la calle, me decían, vos y traidor. Te decían en ese momento. Claro, es traidor. Ahora, ellos no eran traidores. Traicionaron la historia, el peronismo en su concepción, al concepto de pequeña burguesía, al obrero rural, lo tomaron al Momo Venegas de enemigo. No, digo, a ver, ¿eso qué eran? Eran patriotas. Y de paso lo tenía Lázaro Báez, Ulloa, Vudú, todos llenándose los bolsillos. Y nosotros éramos los traidores. ¿Me explico? O sea, eso en la pública. Y después en las entidades dentro de la Federación Agraria había una enorme deliberación, porque cómo no íbamos a juntar con los oligarcas esto que están acá, digamos. Claro, era impensado, ¿no? Mira para el otro lado, Miguel, mira para allá, dice, ¿de qué pero los productores, pero qué verdad, el 99% de los productores de la mesa de Naciones Unidas, muchachos, que está todo junto porque no quieren hacer puré. A ver, este es el tema. Y había que saber entender eso, entonces tenés que dejar los dogmas y tener que ser práctico en tener una clara conciencia de los intereses que se representan. Y en las reuniones internamente a cada uno de ustedes les pedían ir por separado, hablaban de estas diferencias, sobre todo de Federación Agraria con Sociedad Rural. En la Federación hubo mucho debate. Entonces, lo que yo llamo las vanguardias autoproclamadas, te ponían en como Bussi, vos estás con la rural, sos un traidor, qué sé yo. Ahora, si estos muchachos tuvieran razón, no serían el 2% del electorado después, ¿está bien? Y son el 2%. Entonces, una cosa son las vanguardias autoproclamadas y otra cosa es la realidad del productor agropecuario, que lo que quiere es prosperidad, quiere que las entidades vayan juntas, quiere desarrollo, que trabajemos juntos. Entonces uno tenía que ser claro en lo que representaba y lo que representa todavía hoy. ¿Y quién va a ser para ustedes el juzgado por la historia? Digo, esto de que la historia me juzgue, ¿quién va a ser a 10 años el juzgado por la historia?
Los productores, para mí los productores. En positivo. A ver, pero Claro. juzgada va a ser Cristina como la gran presidenta anticampo y antiproducción que pasó por la historia constitucional e institucional argentina. La que está juzgada es ella. ¿Me explico? Por la historia y por los productores. Y el voto de Cobos también tiene su importancia porque indudablemente un voto que no hubiera sido ese, no sé qué hubiera pasado. El problema se había agigantado en su alcance en cuanto al prejuicio que había para el campo y que nosotros pensábamos que se transmitía al país. O sea que fue una actitud valiente de Cobos. Yo creo que le costó decidirse. Era el empate, definir el empate en ese momento era lo que después de lo que había significado estos 4 meses de protesta y demás. Pero bueno, creo que esa actitud le va a valer que alguna vez se lo recuerde como que posibilitó esa solución, ¿no? Mario. Mira, el tema se piensa como un problema económico de la 125. Pero ya veníamos con problemas muy serios, carne, trigo, veníamos complicados. Y lo que nosotros pretendíamos era seguir produciendo para el país. Les aclaro, les comento, y se acordarán los oyentes que en el 2002, cuando el país estaba muy mal económicamente, muy mal políticamente, el campo da un impulso para que el país salga. Y detrás de él surgen numerosas cosas que se van recuperando. Y esto sigue adelante durante bastante tiempo, y ahí nosotros vemos que se quiere excluir el proyecto futuro del país. Y ahí es donde el campo reacciona. Y me parece que ese es el tema que nos lleva a que toda la gente nos siga. Porque estábamos luchando por algo mucho más que una rentabilidad en el bolsillo, que no era mala en ese momento, sino estábamos luchando por una perspectiva de futuro que nosotros pudimos ver con más tiempo. Ahora hay un debate bastante grande si conmemorar los 10 años del voto no positivo o si conmemorar los 10 años del inicio de esta medida que revolucionó la relación. 11 de marzo o 17 de julio, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Por qué está yo instalado? lo que creo es que si no hubiera habido el 11 de marzo, no hubiera existido el 18 de julio. Las dos cosas. 17 de julio, o sea que me parece que las dos cosas merecen esta conmemoración porque ¿No te fue gustó una, esa pregunta? No, ¿No te gustó? fue una ¿No te gustó? gesta El 11 de histórica. marzo es lo que hay que recordar, lo que no debe pasar, lo que no hay que hacer. Y el 17 de julio debe representar el triunfo de la voluntad organizada. Digo, las dos cosas, esto es lo que no se hace y este es el modelo que los dirigentes de esta etapa, ¿tá?, y los productores en su conjunto deben incorporar, decir, muchachos, si hay fuerza, se puede pelear. No teníamos solo legislador de origen agropecuario, ni uno solo. Eso es cierto. Y se ganó la política. votación. Fíjate Sí. entonces lo que significa la fuerza organizada. Porque la discusión también está porque hoy por hoy la actual mesa de enlace cree que en realidad se conmemora el 17 de julio porque es el día que se dirime la cuestión, el día del voto no positivo, y no hay que conmemorar la salida a las calles, Ahí a hay, las rutas. ahí hay celo porque la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victore, la de Varadero, Sí. tuvieron la iniciativa y parece que hay algunos que no quieren ir detrás de entidades de base. Dejémonos de macana, muchachos. Eso también pasa todavía. Claro, Sí, dejémonos de yo macana. creo, no el 11 de tiene- marzo no tiene lo que no hay que hacer, sentido. el 17 de julio es lo que significa triunfar a partir de la organización. Las dos fechas al final, entonces. Las dos sería. al final. ¿No? ¿Vos qué Y sí, opinás? parece que sí. Yo creo que vamos a ir a todas las que nos llaman, nos están llamando de otras. Y la verdad que vamos a ir a todas porque lo que nosotros celebramos ahora es la unidad del campo. Sí. Nunca se había dado la unidad del campo. Y por suerte, aún hoy seguimos siendo amigos. Y se basó en dos cosas, respeto y confianza. Y de paso hincha de Boca, tenemos esa otra cosa. Ahí ¿Los tienen cuatro son hinchas de Boca? Perdón, Este perdón. Y lo hoy mejor no es. sí era hincha de Boca, pero lo cambiamos por Garetti. Ah, está bien. Para equilibrar. Con eso equilibraron, ¿no? Claro, claro, está Y bueno. ahora hablando de la foto actual, si miramos el campo hoy respecto del campo que estaba hace 10 años, hoy el enemigo son los fenómenos climáticos. A ver. Para mí hay una relación distinta del campo con la producción. Yo fui presidente de la Rural desde el 2002 al 2008 y creo que tuve una oportunidad sola en esos 6 años de poder conversar con la presidenta. Hoy hay un diálogo abierto, no sé si no hay en este momento un tema conflictivo como pudo ser ese, pero indudablemente es mucho más fácil porque era haber dirigido a una entidad agropecuaria durante
una etapa donde el campo era maltratado, totalmente descalificado, no tenía la posibilidad de llevar un problema al gobierno, me parece que fue un tema difícil y por eso creo que hoy hay una oportunidad que el campo tiene que aprovechar, porque por lo menos tiene un diálogo fluido, abierto con el gobierno y bueno, los problemas ya que vengan deben ser más fáciles de solucionar. O no tan fáciles como dice José, como el tema del clima, ¿no? La sequía. Bueno, eso que dice José es válido. Esos son temas que El productor lo sabe a eso y los riesgos los asume. O sea que en ese sentido el productor la tiene muy clara. El tema es si después las políticas agropecuarias están orientadas en función a atenuar esos fenómenos desde el punto de vista de la competitividad o la rentabilidad del sector, para darle soporte especialmente a los pequeños y medianos productores cuando se dan esos fenómenos. A ver, no es lo mismo hoy tener a Luis Miguel Echeverri de ministro, a Javier González Fraga, presidente de Banco Nación, que tener la Felicia Miseli, o tener al Jaguar ese que había venido allá de Santa Cruz, que digo, no es lo mismo, ¿me explico? Entonces, hoy hay mejores condiciones para poder entenderse. Vamos a corregirlo, Jaguar era de Chubut. Jaguar, Bueno, Es verdad. Y era con H, ¿no? No era el Jaguar, pero sí. Era Sí, Jaguar. no, pero más o menos estaba en zona, ¿no? Era de allá, ¿viste? O sea, no es lo mismo. Ahora, sí me parece que Mauricio Macri debería estar mirando a un campo que con esta sequía se queda sin capital de trabajo, necesita recomponer recursos. No le pedimos que nos cubra la rentabilidad, porque es un problema empresarial, pero sí el capital de trabajo para que el productor pueda seguir pagarle a su acopiadora, a su cooperativa, a su proveedor, poder volver a sembrar. Digo, vamos a quedar, después de esta sequía, veníamos con un número medio justiniano y ahora vamos a terminar más desubicados. Entonces, ahí me parece que el gobierno debería estar mirando, a lo mejor con esas retenciones que quedan todavía en soja, constituir un fondo y hacer un fondo de asistencia, es algo que hoy los productores necesitamos. O sea, siempre tuvimos al Estado socio en la ganancia. Bueno, a ver si alguna vez tenemos al Estado socio también en las pérdidas, ¿no? me parece bien que estés haciendo propuestas. Eso ya es una propuesta. La pica sigue, ¿no? Es parte del folclore popular eso. Totalmente. Sí. Mario, ¿querías decir algo para cerrar? ¿No? Estamos, bueno. Agradecerles y la verdad que creo que hay mucho para hacer. Hay que seguir trabajando. Sí. Esto no terminó el 17 de julio. Por eso yo creo que hay que seguir trabajando fuertemente para que el país entero utilice el campo, que como decíamos hoy, no es el problema, sino es la solución para ayudar a solucionar los problemas. Bien, muy bien. 11 de marzo, 17 de julio, entonces. Y nos quedamos con los dos, ¿no? Yo creo que con los dos sería. Nos quedamos con los dos. No van a optar. Muy bien. Valorar a la nación que está siempre firme junto al campo, digamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Se adaptó el mensaje ahí. Totalmente. Y el Leonardo ni te cuento, ¿no? Él tiene más campo. Gracias a los cuatro, un placer. No, gracias a ustedes. Gracias, José, qué Gracias placer a vos, tenerte acá. lo Un mismo. placer. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos.